presentación de hoy se titula Naturaleza como disrupción urbana, nuevas formas de incorporación de ecologías y significados en el espacio de la metrópoli contemporánea. Esa comunicación presenta primero un posible paradigma para la lectura del paisaje construido contemporáneo, producto del proceso de urbanización planetaria que ha atraído la atención en el reciente debate global a través de las contribuciones de muchos catedráticos, pero en particular Neil Brenner y Christian Schmidt, quiero recordar. En este paradigma del continuum paisajístico contemporáneo emerge la centralidad de los sistemas naturales que se han regenerado espontáneamente en los pequeños o vastos intersticios del territorio colonizado. En ellos surgen nuevos valores estéticos, cívicos y ecológicos capaces de ofrecer un alivio parcial, por lo menos a los seres humanos y más en general al mundo vivente frente a la actual crisis ambiental. En una segunda parte, un rápido análisis comparativo de casos de naturaleza urbana de regeneración espontánea en capitales y metrópolis como París y Berlín conduce a la identificación de diferentes enfoques estratégicos en la interpretación y la relación con estos aparatos naturales, en todos casos seguramente disruptivos de lo que es la ciudad tradicional. Ahora voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven mi pantalla. Sí, perfecto, Roberto, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, utilizaremos la imagen 1, está aquí en la pantalla, para esbozar un paradigma sintético de interpretación del continuum paisajístico contemporáneo. Esa es una de las cientos de fotografías que tomé desde la ventana de mi departamento en Monterrey. En este caso creo es del 2016. En este paisaje contemporáneo impactado por alteraciones antrópicas dramáticas, aún emergen componentes majestuosos de aquella plataforma natural original anterior a la ocupación de los grupos humanos. Entre la atmósfera y la geohidrosfera se encuentra esa capa muy fina que es la biosfera, el mosaico móvil de la vida en el planeta. Entre las velocidades extremas de las estrellas en el espacio exterior y la lentitud infinita de los ciclos geológicos del planeta interior, la dinámica rápida de los fenómenos atmosféricos, la formación y disolución de las nubes arrastradas por las corrientes, ofrece a los seres vivos, no solo humanos, sino todos los seres vivos, un espejo cambiante que evoluciona al mismo ritmo que nuestra vida, oscilando dentro de recurrencias climáticas más amplias. Hay una novela de Michel Tournier, Le Météor, que se extiende acerca de esta correspondencia a través de los fenómenos atmosféricos. Y Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mille Plateaux elaboran acerca de este tema. La meteorología permite a los seres vivos medirse con el mundo y tomar conciencia de sí mismos en ello y en el tiempo. Las nubes, en la fotografía aquí, transportan grandes masas de humedad atlántica que al chocar con la cabecera de la Sierra Madre Oriental liberan lluvias torrenciales que riegan cíclicamente la vegetación,
drenando por el cañón de la Huasteca, el curso del río Santa Catarina, hacia la cuenca del río Bravo, para regresar al océano. El ciclo del agua interconecta las esferas planetarias y ubica el sitio en un contexto geográfico regional. Mm. Bajo las múltiples transformaciones artificiales, podemos reconstruir la configuración de la plataforma natural original del lugar, al que podemos dar el nombre de Urlandschaft. A la izquierda se despliega la Sierra Madre Oriental, con sus laderas escarpadas y crestas afiladas. Las laderas están cubiertas por el denso ecosistema del matorral submontano, que antes de la ocupación humana se extendía también hasta el fondo del valle, con su manto vegetal, hábitat de alta biodiversidad. El río Santa Catarina, que aparece en la parte inferior de la fotografía, um, es reconocible como un elemento natural original a pesar de las radicales transformaciones antrópicas. A la derecha, el relieve de las mitras, con sus lados cortados para la excavación del cemento que se ha vertido en los encofrados, los edificios que se hacen en el valle. Aquí se muestran profundas alteraciones artificiales distribuidas a lo largo de la plataforma, una maraña de estructuras, infraestructuras y redes con residencias agregadas en compartimientos de diferentes tipos y densidades, torres y casas unifamiliares, pero también puentes, viaductos y líneas eléctricas. El río, canalizado entre bancos de hormigón que soportan carreteras de gran tráfico en ambos lados, se convierte en un híbrido natural artificial. Esta maraña, que podemos llamar aparato artificial, en algunos lugares ha subsistido en la plataforma natural subyacente y en otros se ha cruzado con ella. Atiende a la producción humana secundaria, terciaria, cuaternaria, pero también primaria, convirtiendo zonas geográficas periféricas en instalaciones agrícolas, pero también industriales o zonas de sacrificio para la eliminación de residuos y para la logística. El aparato artificial también está equipado con elementos o sistemas monumentales capaces de catalizar valores trascendentes compartidos por la comunidad y funcionales a la conservación de la cohesión social. En la fotografía, por ejemplo, vemos un icónico puente de tirantes, que el puente atirantado, que representa visualmente la aspiración colectiva de la comunidad regia de alinear la ciudad de Monterrey, el espacio regiomontano, con el imaginario metropolitano global. No solo se interpenetran las morfologías, es decir, la configuración física del espacio, del paisaje urbano y de los aparatos artificiales, sino también sus fisiologías, es decir, los metabolismos hechos de flujos, recursos y procesos que movilizan materia, información, individuos. Podemos referirnos a esta máquina híbrida y a su funcionamiento con el término de territorio, término común. Podemos intentar una captura cultural de esto, como el observador que abraza una región del espacio en el cono de su mirada, entrando en una relación directa y luego discerniendo las formas a través de la lente de su propia imaginación intersubjetiva, con una acción estética. También es posible una captura analítica paralela o alternativa que clasifica comparativamente las entidades en tipos
y mide el tamaño, la intensidad, la cantidad con notaciones numéricas, índices. De este modo, los geógrafos y arquitectos paisajistas cartografian áreas geográficas y unidades de paisaje recurrentes y por tanto clasificables en regiones espaciales, incluso en escalas que escapan a la percepción directa de cualquier observador, del cono visual del observador. Este aparato híbrido de naturaleza y artificio es producto de la estratificación y de las transformaciones provocadas por las sociedades humanas que se han sucedido en la plataforma natural a lo largo de los siglos. Es decir, la impronta material de los regímenes socioeconómicos, culturales impuestos por una sociedad con el fin de optimizar su nicho espacial respecto de sus necesidades. Desarrollando la exitosa intuición del territorio palincesto de André Corbos, quiero mencionar The Land is Palimpsest en Diógenes de 1982. Spiro Kostov, que publicó dos importantes monografías, The City Shaped, The City Assembled, en 1991 y 92, define el espacio antropizado como un receptáculo de significado que se revela cuando interpretamos la estratificación histórica de un lugar, conectando su configuración y metabolismo con el régimen inmaterial que lo ha producido. Ah, entonces, social, económico, político, cultural en general. Se funda así una corriente de pensamiento predominante, adoptada por organismos internacionales que concentran el esfuerzo de interpretación en el paisaje cultural, en la que los términos cultura y significado se asocian fundamentalmente al agente humano sobre la naturaleza inerte. Esto lleva a la interpretación del espacio habitado, de los lugares urbanos o rurales, pero también naturales, si son interceptados por la mirada estética como patrimonio cultural difuso. La teoría de la construcción de nichos socioculturales sustituye la noción de patrimonio con tradición ancestral por la herencia, imaginando una negociación continua entre la herencia antrópica, cultural y material, podríamos decir es el know-how, la infraestructura, y la herencia ecológica de la naturaleza no humana. Esta imagen presenta el diagrama que resume esta noción en el influyente artículo de Earle Ellis, Ecology in Anthropocenic Biosphere de 2015. La idea de patrimonio, sustituida por los tres componentes de herencia cultural, material y ecológica, sería know-how acumulativo y colaborativo, infraestructura construida, ambos productos antropogénicos y el tercer componente, la naturaleza, representa, sin embargo, solo la transición de una forma de antropocentrismo culturalista a una forma de antropocentrismo tecnocrático. La necesidad, ahora ampliamente percibida, de emanciparnos de una visión que coloca al ser humano en el centro del espacio y que en cambio reconoce a todo el mundo viviente como un imperativo moral independiente. Quiero mencionar Ed Wilson, Half Earth, Our Planet Fight for Life, 2016. Ha alimentado un vasto movimiento de experimentos que apuntan a ofrecer espacios para la acción autónoma de la ecología no humana, la naturaleza y la posible construcción poética, quiere decir sense-making, construir el sentido, no antrópica de nuevos significados. Con el famoso Manifiesto del Tercer Paisaje, que es una publicación ya de
más de hace 20 años, 2004. Gilles Clement supo resumir hace 2 décadas las aspiraciones de liberación de dinámicas ecológicas salvajes en los espacios de ocupación marginal, perseguidas por numerosas experiencias que habían comenzado a marcar la escena europea por lo menos desde los años 80. Al mismo tiempo, el interés por el análisis morfológico-fisiológico de los paisajes se ha canalizado a lo largo del eje atlántico a partir de los trabajos fundacionales de la ecología del paisaje de Richard Foreman, entre otros, Interaction between Landscape Elements, y Landscape Ecology, Land Mosaic, etcétera, desarrollada posteriormente por el mismo autor, Forman, sobre el aparato híbrido del territorio construido y asentado, Urban Regions, Urban Ecology, Towns, Ecology and Land, del 2019, Cambridge University Press. La relevancia de los beneficios ecosistémicos asegurados a las comunidades por las soluciones basadas en la naturaleza, la valorización de la extraordinaria capacidad regenerativa de la naturaleza tras el abandono y del desarrollo espontáneo de la estética ética ordinaria. Quiero mencionar Bianca Maria Rinaldi, This is a Natural Space, ovvero della natura urbana e l'iconicità dell'ordinario, 2021, impulsan hoy las experiencias más avanzadas de integración de la naturaleza en el espacio construido. Existe una creciente conciencia de que la naturaleza que se autorregenera en los intersticios entre el aparato artificial y el paisaje natural constituye un recurso estético y fisiológico salvífico para las sociedades humanas y el planeta frente a la actual crisis ecológica. La recobrada capacidad de leer y el descubrimiento del valor estético del contexto contemporáneo asentado se presenta como un medicamento esencial para las nuevas alienaciones de la megaciudad y las nuevas marginalidades de la ciudad difusa. Quiero mencionar Annalisa Metta, El paisaggio un mostro, 2022. La expansión de las sucesiones forestales espontáneas sobre vastas áreas intersticiales da lugar a verdaderas selvas urbanas en las que las sociedades reconocen valores metabólicos fundamentales y sobre las que las comunidades proyectan valores cívicos y participativos. Quiero mencionar Maria Livia Olivetti, La foresta civile, un breviario per i boschi urbani, 2024. Podríamos reconocer un nuevo derecho a la selva reivindicado a través de las apropiaciones sostenibles cotidianas ordinarias de residentes y grupos, como una articulación esencial del derecho a la ciudad del lefebriano. Bueno, a continuación compararemos brevemente algunos casos de transformación de espacios abiertos en la ciudad capital metrópoli global como París, Berlín, para identificar enfoques estratégicos que bajo formas aparentemente consonantes marcan una diversidad de relaciones con los procesos de regeneración espontánea de la naturaleza. Empezando con París, una sección que me gustaría intitular Liberté y otros espectáculos. A mediados del siglo XIX, el anillo bastionado de Thiers, en amarillo en la imagen, rodeaba el perímetro del espacio urbano que en las 2 décadas siguientes sería convertido por Napoleón III y Haussmann en la capital modelo del Estado nacional liberal, moderno, burgués, capitalista, a través de rediseño monumental basado en el Boulevard.
El anillo de barreras aduaneras, en blanco aquí en la imagen, construido según el diseño de Claude Nicolas Ledoux, en los límites de la ciudad de París del Ancien Régime, justo antes de la Revolución, terminó el mismo año de la Revolución, también será reemplazado por el segundo anillo de Boulevard de Haussmannianos. Así, sobre las murallas del siglo XIV de Carlos V y la prolongación renacentista de estas, en rojo y en naranja en la imagen aquí, se erigirá el círculo interior de los Gran Boulevard haussmannianos. En el espacio intermedio entre los dos límites urbanos, el antiguo y el moderno, algunas zonas están ocupadas hoy por sistemas verdes de diversa índole. Parques residenciales a la inglesa, como el Parque Buttes-Chaumont, parte integrante del rediseño burgués haussmanniano, que reurbaniza una colina estéril, un centenario campo mortífero para la exposición de los ejecutados, con canteras de piedra caliza y yeso en desuso, o parques de arte y ciencia como la Villette, parte del plan de Grand Projet de François Mitterrand, que reprograma para el sector terciario de escala global los sitios de las infraestructuras urbanas sucias del siglo XIX, el matadero y el mercado general de carne. Parques de atracciones como el de Bercy, fruto de la reurbanización de las infraestructuras del siglo XIX en los años 90 del siglo XX, bajo la influencia de la noción del terrain vague, un jardín de recreo tripartito que presenta sugerencias postmodernas entre gran pelouse, parterres lúdicos y jardin romantique, rodeado de equipamientos de prestigio, Accor Arena, Cinémathèque Française y etc. Un complejo de restauración también colectiva como el Bercy Village y una importante cota de construcción residencial. Por último, parques sostenibles como el Martin Luther King de Clichy-Batignolles, resultado de la remodelación del patio de carga de la SNCF sobre una vía de conexión muerta a la Petite Ceinture haussmanniana. Construido en tres fases entre 2004 y 2020, el Parque de Clichy-Batignolles ha recibido un amplio reconocimiento por su celebración programática de la sostenibilidad y biodiversidad. El metabolismo está diseñado para un equilibrio de cero CO2 y ciclos virtuosos de agua, energía y químicos. La inaccesibilidad de algunas zonas a los visitantes humanos garantiza espacios para la renaturalización puntual de la vegetación y hábitats acogedores para una variada fauna animal. El informe de sostenibilidad, sin embargo, se refiere únicamente al parque en sí y no al programa de construcción masiva que ha consolidado alrededor del parque una parte del perímetro metropolitano denso que surge a los lados del periférico, el anillo vial construido en el posguerra sobre el perímetro bastionado de Thiers. De manera similar, aquí ven la urbanización intensiva al lado del parque. De manera similar, la sofisticada vegetación del parque está dispuesta en composiciones espectaculares destinadas a resaltar diferentes paletas de colores estacionales en sesiones específicas, mientras que la biodiversidad es producto de un diseño preciso. En lugar de orientar suavemente o vagamente la vegetación con mano de jardinero, para volver a un tema que es de Gilles Clement, el Manifiesto del Tercer Paisaje,
se le da un grado de libertad de desarrollo espontáneo dentro de límites muy específicos, diseñados y hasta rígidos. El espíritu del jardín espontáneo es interpretado, inspira hoy la organización y gestión de muchos espacios en la ciudad de París. Composiciones vegetales similares también se repiten en sitios monumentales como la confluencia de los boulevards de Richard Lenoir y Voltaire o ciertos parterres hasta del Jardin de Plantes. La impresión, sin embargo, es que se trata más bien de una actitud estética particular que ha conquistado el espacio urbano, aunque capaz de promover una conciencia, un cambio ético seguro más profundo. En algunos casos, este manto estético también puede servir para apoyar, sino ocultar, las transformaciones urbanas convencionales. Se trata sin duda de una forma disruptiva de la imagen urbana tradicional, capaz por lo menos de conmover profundamente el espíritu cívico, pero parece difícil que el jardín espontáneo, sostenible y biodiverso de Clichy-Batignolles, para así decirlo, pueda albergar bestias salvajes. Podríamos decir que esta nueva actitud surge en continuidad con la espectacularidad del sistema urbano y con la versatilidad o versátil libertad de pensamiento y de vida, también de estilo de vida, que en el imaginario cultural se asocia a la capital francesa. Bueno, y la segunda sección, dedicada a Berlín, podría llamarse Una ciudad botánica. El famoso ensayo Die Stadt in der Stadt, Berlin, das grüne Stadtarchipel, la ciudad en la ciudad, Berlín, un archipiélago urbano verde, publicado en alemán por Oswald Matthias Ungers en 1977, resume el trabajo de una Summer School de Cornell realizada en la ciudad de Berlín junto con los jóvenes colegas Rem Koolhaas, Peter Riemann, Hans Koloff y Arthur Obaske. El texto interpreta Berlín como un mosaico de islas urbanas en proceso de desurbanización, divididas por brazos líquidos de naturaleza vegetal, ruralidad y suburbanidad. Quiero mencionar Sébastien Marot Relaunch en una reedición reciente de Lars Müller de The City in the City, Berlin, a Green Archipelago. En él emerge en ese texto emerge la prefiguración de la ciudad difusa contemporánea, legible con las herramientas de la ecología del paisaje, pero también emerge la red de fracturas, el plato roto, que divide y conecta al mismo tiempo el caparazón construido de Berlín. Ese plato roto es producto de dos acontecimientos del siglo XX que irrumpen en la línea de desarrollo histórico de la ciudad como capital burguesa, crecida y consolidada a base de cercas, ejes y focos. El primero de esos acontecimientos son los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, tan extensos que exigen una reconstrucción por manchas y a largo plazo. El segundo de los acontecimientos es la fractura producida por la imposición del muro entre este y oeste, encarnación de la cortina de hierro, insinuando así con su caprichosa trayectoria una franja de tierra de nadie entre los dos bloques edificados y a través de las plazas. En esa red de vacíos e intersticios, la naturaleza emerge por todas partes en la ciudad de posguerra y resurge de nuevo con la desintegración del bloque soviético bajo el nombre de Brahen. Brahen, es decir, significa la tierra en barbecho sin arar,
que anuncia, de alguna manera, el renacimiento de la exuberancia natural. La película documental Natura Urbana de Brachen of Berlin 2017, concebida y dirigida por Matthew Gandhi como parte de un proyecto de investigación más amplio, reconstruye la historia del florecimiento de esta naturaleza espontánea, omnipresente en la ciudad, desde el periodo de posguerra hasta los tiempos más recientes, a través de preciosos testimonios. Tal exuberancia vegetativa es un rasgo característico de una ciudad que Matthew Gandhi y Sarah Jasper han definido botánica. Hoy en día, la creciente presión especulativa del sector inmobiliario ocupa casilla tras casilla de los residuos vacíos de la ciudad y el Bragen se desplaza progresivamente hacia el exterior. Quiero mencionar los ensayos, la colección de ensayos en el tema contenida en The Botanical City de Gandhi y Jasper Editors en Jovis 2020. Sobre la matriz de este archipiélago urbano podemos identificar hoy un corredor norte-sur que distribuye una secuencia de grandes áreas abiertas parcialmente conectadas, algunas convertidas en las últimas 2 décadas en experimentos innovadores de incorporación de renaturalizaciones espontáneas en la ciudad y otras capturadas así en la urgencia de una determinación que parece inminente. Este corredor corta diametralmente el Ringbahn, el ferrocarril perimetral construido en la década de 1870, como en París, para conectar las terminales ferroviarias que se ramifican por todo el país. Al norte de la ciudad se juntan las líneas que van a Stettin, Stralsund, Wittstock, Hamburg y Hannover. Al sur se conectan se juntan las que van a Magdeburg, Leipzig, Halle, Dresden. Al oeste de la ciudad se juntan las dos que van a Nordhausen y otros sitios del oeste. Al este de la ciudad se juntan las de Görlitz, Breslau, Viersen. Y también en Berlín, como en París, el cinturón del ferrocarril es ahora el anillo metropolitano de Schnellbahn. Así se pueden comenzar, digamos, se puede comenzar a pasear por el Park am Nordbahnhof en el distrito Mitte en el norte, una reurbanización de las áreas ferroviarias de la línea Stettiner, que va a Stettin, que rodea las ruinas de la estación del siglo XIX, los restos del muro y nuevas instalaciones deportivas y amenidades en la vegetación de renaturalización, con bosques de abedules maduros y altos pastos esterparios, la estepa. La Invalidenstraße y el Spreebogen conectan este parque con el extremo oriental del Tiergarten, la Puerta de Brandeburgo y la Potsdamer-Platz. Y luego el Parque Tilla-Durieux y el Tempelhofer Ufer a lo largo del Landwehrkanal, construido a mediados del siglo XIX por Peter Joseph Lenné, circunveniendo el Axise Mauer, que es la cerca aduanera. Conducen a las zonas del Park am Gleisdreieck en el distrito Kreuzberg. Entonces es un camino que va de Mitte a Kreuzberg a través de áreas verdes.
Reurbanización del nudo ferroviario del Anhalter-Bahnhof. El parque incluye un complejo museístico, tecnocientífico, nuevas instalaciones recreativas, áreas de juegos para niños y un jardín de rosas cuidado por la comunidad multiétnica residente. También aquí la vegetación espontánea está salpicada de sugerentes ruinas del ferrocarril. Las vías del Anhalterbahn continúan hacia el sur, más allá del Ringbahn, hasta la estación de maniobras del Tempelhof, en el distrito de Schönenberg, en desuso desde el 1952. Aquí el prolongado proceso de renaturalización ha envuelto las estructuras y ruinas en una vegetación particularmente exuberante. Tras la cesión, como compensación por obras de mejora infraestructural, el reconocimiento del valor ecológico patrimonial de reserva natural y paisajística promovida por grupos cívicos de vecinos fue otorgado en 1999 con el nombre de Naturpark Südgelände. Un equipamiento metálico repartido por el parque regula la accesibilidad, protegiendo los ecosistemas más frágiles en una intervención ligera reconocida por la excelencia del diseño a nivel global. El grupo Odious Gruppe. Los rasgos comunes de los parques de Berlín residen en el origen ferroviario de los corredores, dotados de un potencial conectivo intrínseco por la línea, obviamente, a dimensión lineal, y en la incorporación de una renaturalización espontánea a largo plazo tras los acontecimientos destructivos de la guerra y de la brecha introducida por el muro. Aquí, además, una acción participativa parece abandonar la perspectiva antropocéntrica del proyecto tradicional y su geometría reguladora para abrirse a la negociación de una coexistencia de la comunidad de seres vivos, seres humanos, fauna, plantas, en un campo con límites flexibles. Al este de este sistema de parques se extiende la gran zona aeroportuaria del Tempelhofer Feld, antigua plaza de armas, que tras su decomisionamiento en 2008 espera determinar nuevas vocaciones. Ocupado libremente por los berlineses y por la vegetación espontánea, es un desmesurado campo abierto al futuro. Su enorme extensión de 355 hectáreas supera ampliamente las 210 hectáreas del Tiergarten. Tal inmensidad puede confrontar el tamaño de la plataforma geográfica y de la nueva difusión de asentamientos, prefigurando un salto de escala coherente con la dimensión planetaria del espacio contemporáneo. La historiadora cultural Susanne Hauser describe el Brachen como una promesa de felicidad, un territorio exótico que florece inesperadamente dentro de la ciudad ordinaria, donde la utopía parece al alcance y donde grupos de pioneros urbanos, podríamos decir grupos anómicos en términos lefebvrianos, pueden perseguir nuevos estilos de vida colectivos que se conquistarán solo a través de la experimentación. Quiero mencionar aquí el ensayo Framing Urban Landscapes de Susanne Hauser en The Botanical City. Parece, por tanto, que en Berlín es la fuerza regenerativa espontánea de la naturaleza la que irrumpe en el aparato de la metrópolis capital, desencadenando procesos de contaminación inesperada entre la dinámica social, es decir, transformando su ética reguladora y inventando nuevos significados.
Se trata de un alejamiento radical de las prácticas que ocupan en formas estetizantes de libertad patrimonializada y quizás monumentalizada espacios delimitados para adornar la cabeza de París. En términos generales, el movimiento, digamos, hacia la incorporación de partes de naturaleza salvaje a la ciudad es el resultado acumulativo de proyectos conscientes o tendencias inconscientes que orientan el imaginario colectivo. Este impulso hacia una segunda apropiación de la naturaleza se puede interpretar como una ruptura preliminar con el paradigma metropolitano. La naturaleza taxidérmica del parque urbano, una oferta meliflua de refresco pacificado, ajena de riesgos para el metropolitano agotado por el ritmo del consumo, es gradualmente suplantada por manifestaciones más duras que incorporan asperezas estéticas, accesibilidad desigual y encuentro potencial con lo diferente, lo inesperado y lo descontrolado. Tras la colonización del espacio natural a través de su conversión en plataforma artificial, una nueva forma de conquista más sutil pretende apropiarse del espíritu salvaje de la naturaleza, incorporándolo a la ciudad sin domesticarlo. El objetivo es incorporar nuevas ecologías funcionales, pero también transcribir nuevos significados silvestres junto con los culturales. Selvas indómitas, entonces, emergen en el corazón de las capitales. Pero, ¿cuál de estas estará realmente habitada por bestias salvajes entre, digamos, las selvas que vimos en los casos parisinos y berlineses? Es una pregunta abierta. Las formaciones nubosas que sobrevuelan el Brachen extendido del Tempelhoferfeld, o incluso más al este, a lo largo del curso del río Spree, las losas renaturalizadas del Wasserwerk, Friedrichshagen. Estas formaciones nubosas arrastradas por las corrientes del aire estivale, las corrientes de aire estivales de oeste, ¿no?, que descargan la humedad del mar del norte en tormentas, parecen recuperar la conexión con la plataforma geográfica original. De este modo, el paisaje urbano reaparece por encima del perfil lejano del aparato metropolitano artificial. Abriéndose hacia el sector sureste del sistema metropolitano, el arco monumental de los antiguos edificios del Tempelhof Flughafen parece señalar el desafío y oportunidades desconocidas para cuestionar y destabilizar los regímenes socioespaciales existentes, para inscribir nuevos significados geogénicos en el palimpsesto territorial, para negociar un nuevo pacto entre las sociedades humanas y la naturaleza, y para explorar nuevos territorios liminales entre el espacio humanizado y el espacio salvaje. Y de nuevo se presenta la misma pregunta: ¿estará el Tempelhofer Feld un día habitado por nuevas bestias salvajes, como los antiguos terrenos de Casa del Tiergarten, último vestigio norteño de la gran selva continental, relicario vivente del terciario, como define Lucien Febvre en L'Errant de los años 30 del 1900? Relicario vivente del terciario, donde vagaba el caballo, a caballo, el gran elector de Brandeburgo, y antes de él pastaba el uro primigenio
el rinoceronte lanudo y los megaróceros. Bueno, esa es la pregunta abierta con la que cierro la presentación y agradezco a todos por la atención. Bien, muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu planteamiento conceptual sobre el tema de la naturaleza, la dualidad entre naturaleza y ciudad. Y bueno, y los ejemplos que nos presentas de París y de Berlín. Yo quisiera que tú nos dieras tu respuesta a esta última pregunta que tú planteas. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? De que si la naturaleza realmente tendrá un papel más preponderante en las ciudades y si volverá, digamos, a ese estado primigenio del que tú nos señalabas al final. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que más bien quiero comentar que existen dos posiciones que son representativas del debate global, yo creo, acerca del estado de la naturaleza en nuestros días. Eh, Hay la posición y la llamada que viene de Ed Wilson con su testamento científico y espiritual, que es Half Earth, Our Planet's Fight for Life, donde dice que las sociedades humanas tienen que retirarse por lo menos del 50% de la superficie del planeta, las tierras y los océanos, para dejar que la naturaleza se reconstruya, se regenere autónomamente y con esto se podría salvar el futuro del sistema Tierra, que está expuesto ahora al riesgo de una sexta extinción de masa. Del otro lado hay Earl Ellis, un ecólogo, una figura muy influyente del Maryland University, que tuve la oportunidad y el honor de tener de hospedar en mi curso en la Universidad de Bolonia recientemente, que dice que nuestra capacidad tecnocientífica de remediar al daño que producemos en la naturaleza ah, aumenta proporcionalmente, exponencialmente. Y es la llave que nos permite de imaginar un futuro donde la naturaleza ya no será la naturaleza holocénica, que se imagina como naturaleza pristina, sino será una naturaleza híbrida, en parte derivante del substrato natural originario, pero luego transformado, ingenierizado, a través de la acción colectiva planetaria de la humanidad a lo largo de siglos y milenios y intensificada en los últimos años, en el periodo de la contemporaneidad. Y digamos, la naturaleza holocénica ya ha desaparecido y ya no se va a representar, a regenerar, ni sola ni con, digamos, la ayuda de las sociedades humanas. Tenemos que proyectar nuestra nueva naturaleza, nuestro futuro. Entonces, yo creo que mi opinión personal es bastante irrelevante adentro del debate, de este gran debate mundial, digo. Yo creo que esas dos figuras digamos, confrontado de manera muy dura, como mencionándose directamente y personalmente en publicaciones importantes. Creo que, pero al final, lo que se puede, digamos, recuperar como mensaje constructivo y positivo es que se trata de dos visiones que no son tan alternativas como parecen.
en realidad se puede imaginar de reconciliarlas. Comentario. Yo creo que las acciones de retiro de ciertas partes de la superficie del planeta y las acciones de rediseño, reingenierización colectiva, se pueden sumar en un esfuerzo colectivo general. Y esta es, por ejemplo, la visión propuesta por el Kunming-Montreal Framework Agreement, que se aprobó en el diciembre de 2022 como un companion pact para los acuerdos de París del clima 2015, los cuales van a imaginar de soportar el sistema Tierra en los dos pilares identificados como fundamentales: el clima y el contraste al cambio climático, y la biodiversidad, contraste a la erosión de la biodiversidad. Entonces, este Framework Agreement, firmado por casi 200 naciones del mundo, los Estados Unidos no lo firmaron, pero como siempre lo hacen, pero de hecho aprobaron por su cuenta un plan muy parecido. Dicen que tenemos que hacer funcionar las áreas protegidas, las reservas naturales, donde las comunidades humanas se han retirado, junto con áreas antropizadas, pero antropizadas de manera sostenible. Entonces, el porcentaje de las áreas protegidas, de las reservas, y el porcentaje de las áreas manejadas de manera sostenible, juntas pueden producir los servicios ecológicos, ecosistémicos, suficientes para llegar a un balance parecido a los de los 50, al balance del 50% de tierras naturales. Yo creo que esta es una visión muy propositiva, muy positiva. No sé cuál será el resultado. Probablemente mi generación o la generación nuestra no lo verá, lo verán las generaciones muy más jóvenes y obviamente es un desafío con el cual se van a enfrentar ellos. Pero nosotros tenemos que dar una pequeña contribución. No creo que podamos hacer mucho más.